Listo, ya está iniciando la grabación. Entonces, una corriente era una demanda, una solicitud que nosotros hacemos. Yo tengo una fuente de voltaje, yo tengo un diferencial, conecto una carga, en este caso una resistencia, y de acuerdo a esa carga, de acuerdo a esa resistencia que le coloqué, será la corriente que yo demande, la corriente que yo solicite. Entonces, la corriente no es algo que obligatoriamente lo damos, no es algo que forzamos a que exista una cierta corriente, sino que es un requisito que la resistencia necesita para poder funcionar. Entonces, el día de hoy vamos a ampliar un poquito el concepto de lo que sería la resistencia. Vamos a manejarla desde el punto de vista de lo que es un elemento que podemos utilizar como dispositivo electrónico, pero sobre todo sus aplicaciones. Aplicaciones que nos van a servir para hacer mediciones y que, como hemos comentado, nos van a servir para incluso hacer que algunos parámetros, tales como temperatura, presiones, pesos y demás, los podamos convertir ahora a variaciones de resistencia. Y esas variaciones de resistencia vamos a ver que también las puedo transformar a variaciones de voltaje. Y el voltaje o también la resistencia son fáciles de medir y por lo tanto podemos entonces hacer un sistema de medición de estos parámetros de una forma bastante sencilla. Entonces, si me permiten, vamos a la presentación. Entonces, vámonos básicamente ahora con respecto a lo que van a ser las aplicaciones de nuestra resistencia eléctrica. El día de ayer vimos cómo este camino de corriente podría ser a través de un objeto y las características dimensionales de este objeto eran las que nos daban precisamente el valor de esa resistencia. En concreto, de acuerdo al área que nosotros vamos a atravesar de forma transversa, era que podíamos tener mayor o menor resistencia. Incluso me ayudaron a deducir que la resistencia era proporcional al inverso de esa área, lo cual significa que si el área se hace pequeña, mi resistencia se hace muy grande. Inverso, si el área la hago grande, la resistencia disminuye. Entonces, mucho tiene que ver la resistencia con respecto de esa área de la trayectoria que vamos a atravesar. Pero otro factor que también intervenía era precisamente la longitud, qué tan largo era la trayectoria que vamos a atravesar, y esta era proporcional al valor de la resistencia. Esto es, lo habíamos colocado en la parte de arriba de nuestra ecuación, y esto me decía que si la longitud aumenta, pues mi resistencia también iba a aumentar. Entonces, estos son los parámetros que allí estuvimos viendo que nos interesaban con respecto a lo que era esta resistencia. El área inversamente proporcional y la longitud directamente proporcional. El día de ayer dijimos que poníamos aquí como un aproximado, no una igualdad, porque nos faltaba un parámetro más. Y ese parámetro más es precisamente este, que es la resistividad propia o la resistencia intrínseca de nuestro material. Si nosotros lo ponemos como ecuación de igualdad, sería algo más o menos así. La resistencia va a ser igual de forma proporcional a la longitud, inversamente proporcional al área, y ahora sí, como igualdad, agregamos esta resistencia intrínseca o resistividad que tiene el material. Es decir, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre tienen una resistencia muy baja, es muy buen conductor de la corriente eléctrica, mientras que, por ejemplo, madera, vidrio o plástico tiene una resistividad muy elevada porque son aislantes. No me dejan que pase la energía eléctrica fácilmente, tienen entonces, por lo tanto, una resistencia muy, muy grande. Entonces vamos a ver que con esta ecuación que tenemos aquí, vamos a poder entender cómo funcionan muchos de los sensores que vamos a estar viendo. Sensores que nos van a ayudar a medir fuerzas, que nos van a ayudar a medir incluso pHs, que nos van a medir intensidad de luz y un montón de posibles parámetros que tenemos ahí. Entonces vámonos primero con lo más sencillo, que va a ser precisamente el ver qué hacemos cuando tenemos variaciones de longitud. Para esto, nuevamente aquí tengo la ecuación repetida, tengo un sistema donde tengo una área, esta área la voy a mantener constante y más bien lo que vamos a empezar a manejar ahora o a jugar con ella sería la longitud. Vamos a ver que si en este cuerpo, que tiene una resistencia definida por el material de que está hecho, una longitud determinada y un área que va a permanecer constante, lo que vamos a hacer ahora es dividirlo. Lo voy a cortar aquí en dos. Voy a cortar este objeto en dos de tal manera que voy a obtener una mitad, donde obviamente va a tener la mitad de la longitud, y otra sección que también tendría la otra mitad. Por medio de la ecuación podemos deducir entonces que ahora esta resistencia R1 va a tener el mismo material que está hecho si lo conservamos homogéneo y todo esto es idéntico. Cuando lo cortemos a la mitad, sigue siendo el mismo material. El área no la modifiqué, lo único que tenemos es que ahora tenemos la mitad de la longitud. Obviamente el otro extremo, el otro pedazo, una resistencia R2, también tendrá la otra mitad.
Esto, si nosotros lo vemos como ecuación matemática, quiere decir entonces que la resistencia que tengo ahora en este segmento enésimo R1 o R2 corresponde al punto 5 de la resistencia original. Pues sí, la dividí a la mitad. Entonces, en base a los parámetros que no cambiaron, vamos a ver que ahora, al cortarla a la mitad, obtengo la mitad de la resistencia total que yo tenía. Dicho de otra manera, yo voy a obtener el 50% de la resistencia original que tenía. Esto suena obviamente muy fácil de comprender, que si yo lo corto a la mitad, pues voy a obtener la mitad de esa resistencia. Incluso, si tuviéramos este objeto y en vez de dividirlo a la mitad, lo dividimos, por ejemplo, en 5 partes iguales, pues entonces cada una de esas 5 partes iguales tendrá una quinta parte de la longitud. El área se mantiene constante y por lo tanto lo único que afecta es que ahora la resistencia de cada una de estas individualidades o cada uno de estos segmentos o pedazos de quintas partes tendrá obviamente entonces una quinta parte de la longitud. Esto quiere decir entonces que cada una resistencia enésima de cada una de estas partes tendrá obviamente 0.2 de la resistencia inicial que teníamos. O dicho de otra manera, el 20%. Esto que es extremadamente fácil de deducir, vamos a ver que lo podemos utilizar ahora para que si queremos modificar el valor de una resistencia, bastará con modificar su longitud. Sin embargo, no necesito modificar la longitud física por sí misma, sino que puede empezar a hacer alguna pequeña alteración que ahorita vamos a hacer. Nada más para que quede mucho más claro, también vamos a ver que el proceso inverso también aplica. Esto es, si yo tengo una resistencia determinada por un área, por un material que está hecho y tiene una determinada longitud, pues si ahora esto tenía una resistencia propia y ahora lo que hago es poner 3 veces esa misma longitud, pues entonces obtendré una resistencia que tendrá 3 veces el valor de la resistencia original. Es decir, puede funcionar tanto dividiendo el material, seccionándolo en pedazos proporcionales, que cada uno de ellos conservará el valor proporcional de la resistencia como fue segmentado. Pero también aplica que yo puedo sumar longitudes y esa suma de longitudes se comportará exactamente como una suma algebraica y me dará hasta 3 veces el valor de la resistencia. Entonces, no tiene más problema esto. Sin embargo, ahora vamos a ver que no necesariamente tengo que cortar la resistencia, no necesariamente la tengo que añadir o alargar, sino que puedo entonces ahora hacer mediciones intermedias. Y esto me lleva al siguiente componente. Vamos a ver que aquí tenemos un esquema en el cual pudiéramos deducir que es un alambre largo, donde yo tengo una terminal A y una terminal B. La resistencia que hay entre A y B va a permanecer constante. Sin embargo, ahora podemos anexar un tercer elemento o una tercera terminal que está descrita con la letra C que está en la parte de abajo, donde puedo recorrer la trayectoria de ese alambre. Y si ahora medimos el valor de la resistencia que hay entre A y C, esta va a variar. Va a variar porque ahora, aunque la área se mantiene constante, el material de que está hecho se mantiene constante, el punto de medición lo estoy moviendo a lo largo del material. Y esto me permite tener una variación de resistencia que proporcionalmente también dependerá de la longitud donde yo la coloque. Y esto me lleva a un dispositivo así. Este dispositivo vamos a ver que en vez de poner un alambre largo entre A y B, para ahorrarme espacio, este alambre lo enrollamos. Y este alambre enrollado se vería más o menos como lo que tenemos aquí en la parte derecha. Aquí tengo la entrada A, el alambre aquí está enrollado y saldría por el punto B. Entre A y B el valor es completamente constante, siempre va a valer lo mismo. Pero ahora lo que tenemos aquí es un contacto o un cursor, como se le llama, que se puede deslizar, mover hacia la derecha o hacia la izquierda, que sería este que está indicado por la letra S, y ese me permite hacer mediciones intermedias. Pero esto va un poquito más allá. Si yo tengo que la longitud total de esto lo manejo como un 100%, ese 100% me dará el 100% del valor de la resistencia. Si yo me ubico a la mitad de la distancia, voy a obtener la mitad de la resistencia. Si yo este cursor lo muevo y lo pongo a una décima parte o un 10% del valor de la distancia, también voy a tener el 10% de la resistencia. Esta relación lineal proporcional la puedo aprovechar para convertir una proporción de distancia
a un valor de resistencia que es proporcional a esa distancia que estoy tomando. Entonces, este elemento que acabamos de construir nos permite convertir una distancia a su proporción de resistencia. Se puede ver como este. Aquí nuevamente se puede visualizar que son un alambre que tiene una entrada, llamémosle a partir de ahora 1, una salida que tiene un 2 y un punto 3, que es el cursor que se mueve a lo largo de esa trayectoria. Si medimos entre 1 y 2, siempre va a ser un valor constante, pero entre 1 y 3 o entre 3 y 2 vamos a tener valores que van a variar. Si estudiamos en el laboratorio, les hubiera mostrado estos aparatos que se llaman reóstatos que tenemos ahí en el laboratorio. Esto es el alambre enrollado. Aquí tengo la entrada y aquí tengo la salida. Y ese tercer elemento es el que se conecta por medio de esta barra a este cursor que se puede mover. Entonces, si medimos entre un punto 1 y el punto 3, la resistencia variará de acuerdo a la posición que le vayamos desplazando. ¿Hasta aquí se entiende la idea? Sí, profe. Sale, gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es que también podemos utilizarlo como uno de los circuitos que más empleamos en electrónica, que se llama divisor de voltaje. Vamos a ver que si ponemos un voltaje aquí, aquí le llaman U, y ponemos dos resistencias una seguida de la otra, este voltaje se va a dividir en dos voltajes. Aquí le llaman U1 y U2. Aquí tenemos la característica de que sumado U1 más U2 siempre nos va a dar el voltaje que teníamos. Es decir, es como la ley de la conservación de la energía. Yo no puedo perder ni generar energía ni materia. En este caso, entonces, este voltaje que le estamos aplicando a estas dos resistencias se va a dividir entre la resistencia R1 y la R2. Pero vuelvo a insistir, siempre el voltaje 1 más el voltaje 2, el voltaje 1 aquí más el voltaje 2, siempre me tiene que dar el voltaje inicial o total que yo le puse. No importa cuánto valgan, siempre me tiene que dar. Pero otra característica importante también es que si yo puedo empezar a jugar con estos valores de la resistencia, esta división la puedo empezar a modificar. Esto es, si yo hago que la resistencia 1 sea igual a la resistencia 2, vamos a ver que podemos entonces dividir el voltaje. Yo tengo, por ejemplo, aquí le voy a poner que el voltaje de entrada sean 12 voltios. Yo necesito dividir 12 voltios entre dos resistencias tales que me van a generar un voltaje y esos voltajes tienen que ser iguales porque R1 es igual a R2. Entonces, tengo que cumplir la condición de que el voltaje 1 más el voltaje 2 me tiene que dar 12, pero al mismo tiempo tengo que cumplir con la condición de que el voltaje 1 tiene que ser igual al voltaje 2. La única forma en que lo puedo conseguir aquí es que uno valga 6 y el otro también valga 6. Son los únicos posibles dos valores iguales que sumados me den 12. Entonces, por eso le llamamos divisor de voltaje. Pero, si en vez de que la resistencia sea exactamente igual a R2 igual a R1, pudiera yo hacer que R2 fuera una resistencia que modifique su valor y sea más grande. Por ejemplo, R2 pudiera ser 2 veces el valor de R1. Si es 2 veces el valor de R1, tiene que seguir cumpliéndose que el voltaje de una más sumado el otro me tiene que dar 12. Pero ahora la condición es que R2 va a ser 2 veces más grande que R1, por lo tanto el voltaje en R2 tiene que ser 2 veces más grande que R1. ¿Cuáles números sumados me dan 12, pero tal que uno sea el doble que el otro? ¿Cuánto creen que valga cada uno de los voltajes con la condición de que sumados me den 12, pero que además uno sea el doble que el otro? ¿Cuáles voltajes creen que sea? 8 y 4. 8 y 4. Entonces, precisamente el voltaje 1 va a valer 4 y el voltaje 2 tiene que ser lo doble del voltaje 1. En este caso, como dijo el compañero, 8. 8 es lo doble de 4, pero además cumplen con la condición de que sumados me dan 12. Entonces, poniendo los valores adecuados de esta resistencia, podemos hacer que en este circuito los voltajes valgan cualquier posible valor proporcional a la proporción que guarde R1 con R2. Esto es,
Si R2 fuera 3 veces el valor de R1, pues entonces busco un voltaje que sea 3 veces uno mayor que el otro, pero que sumados me den 12. Por ejemplo, si R2, perdón, si R2 fuera 3 veces R1, necesito nuevamente entonces dos números que sumados me den 12, pero que uno de ellos sea 3 veces más que el otro. ¿Cuáles números sumados me darían 12, pero que cumplan la condición de que uno sea 3 veces más grande que el otro? ¿9 y 3? 9 y 3, entonces el voltaje 1 sería 3 y el otro sería 9. 9 más 3 me da 12, conservo que son 12 y uno es 3 veces más que el otro. Entonces, este divisor de tensión se basa en que si yo modifico los valores de la resistencia, puedo dividir el voltaje en cualquier valor y ese valor siempre va a ser proporcional a la proporcionalidad que guarden entre ellas las resistencias. Pero esto no solamente es válido para dos, puede ser válido para muchas de ellas. Ay, perdón, aquí es otra imagen, déjenme borrar aquí. Déjenme borrar para que se alcance a ver. Perdón. Ya, aquí borré. Ahora sí, perdón, aquí ya borré, ahora sí ya podemos ver la imagen. Aquí lo que estamos haciendo es conectar precisamente una resistencia que va a variar proporcionalmente y le estamos conectando, por ejemplo, a 5 voltios. Vamos a ver que si esta resistencia variable la variamos y la ponemos, por ejemplo, ahorita que aparezca al 50%, voy a obtener el 50% del voltaje. Si yo la pongo al 80%, voy a obtener el 80% del voltaje. Entonces podemos hacer un circuito que me divida proporcionalmente al valor de la distancia que estoy, entre comillas, cortando mi resistencia y va a ser la proporción del voltaje que voy a obtener. Si por ejemplo aquí llega al 10%, debo de obtener acá 0.5 de voltio. Si llega al 60%, por ejemplo aquí, tendría 3 voltios. Entonces podemos hacer un circuito que al variar la resistencia, podemos tener entonces un valor proporcional dividido de un voltaje que yo tenía aquí original. Entonces vamos a ver que muy fácilmente podemos pasar de resistencia a voltaje y ese voltaje va a continuar con la proporcionalidad del cambio que teníamos anteriormente. Lo podemos hacer para 3 resistencias. Va a ser lo mismo. Yo aquí tengo un voltaje en 1, un voltaje en 2, un voltaje en 3. ¿Cuánto vale cada voltaje? Bueno, pues depende cuánto vale cada una de estas resistencias. La resistencia más grande tendrá el voltaje más grande. La resistencia más pequeña tendrá el voltaje más pequeño. Todos ellos sumados siempre me tendrán que dar el voltaje que yo le apliqué. Esto lo podemos aplicar para un número enésimo de resistencias y simplemente este voltaje se va a dividir en la proporción en que cada una de estas resistencias sumen un valor total. Vamos a ver que eso lo podemos utilizar un poquito más adelante. Así es como se verían estos potenciómetros que se desplazan. Son potenciómetros que a lo mejor ustedes en alguna ocasión, o resistencias variables, si les queremos llamar ahorita, que se llegan a utilizar, por ejemplo, en una licuadora o en una batidora, donde cuando ustedes desplazan mecánicamente esta pieza, la licuadora empieza a rotar mucho más rápido. O puede ser que ustedes tienen un termostato, que ustedes quieren bajarle la temperatura, ustedes deslizan esta pieza y la temperatura empieza a disminuir hacia un extremo, aumentar hacia el otro. O puede ser cualquier tipo de aparato que tenga una modificación. Nosotros vamos a emplear este principio, por ejemplo, lo que hemos mencionado desde que inició la clase. No se grabó aquí, no se grabó el efecto, perdón. Aquí era un efecto, pero creo que no se grabó. Bueno, aquí nosotros tenemos un resorte, donde este resorte, si recuerdan, si no le ponemos masa, tiene una cierta longitud. Esa longitud nosotros la pudiéramos describir o la podemos conectar a una resistencia y estaría hasta aquí. Si le aplicamos una masa, ya vimos que el resorte se iba a alargar. Si alargamos ese resorte, entonces vamos a ver que ahora la masa lo obliga a jalarse hacia acá. Como el resorte se alargó, dijimos que podíamos convertir una masa a una interpretación de distancia. Esta interpretación de distancia es un desplazamiento físico real. Así que esta pieza que tenemos aquí se desplazó hasta acá. Toda esta distancia se está moviendo.
Pues entonces si nosotros le ponemos un cursor precisamente a esta pieza, vamos a poder hacer ahora que el valor de la resistencia se modifique cuando se modifique la distancia del resorte causada por la masa que le agregamos. Entonces nosotros empezamos diciendo mucho que varias variables, valga la redundancia, o varios parámetros, los podemos convertir a una modificación de distancia. Uno de ellos que dijimos era la masa o el peso, si es que no nos influencia la gravedad o la gravedad es constante, o incluso una fuerza. Una fuerza, una masa o un peso tienen la característica de alargar un resorte en base al factor de lo que miden estas variables. Si medimos esa distancia, sabemos cuánto es la proporción de cambio de masa, de peso o de fuerza. Pero si ahora esa distancia es una modificación real que sufre en nuestra resistencia, que originalmente estaba hasta aquí y luego la estamos midiendo hasta acá, pues entonces esta proporción de cambio de resistencia la puedo visualizar como una proporción de cambio de masa, de peso o de fuerza. Si lo conecto a un sistema que me genera una variación de voltaje, pues entonces ya tengo fácilmente el cómo estoy modificando precisamente a este sistema en base a una medición de voltaje. Esa es una de las aplicaciones más fáciles que le vamos a poder dar a nuestras resistencias que interpretan la variación de distancia. Sin embargo, no solamente podemos poner una resistencia como un alambre largo. Ya vimos que esta resistencia también la podemos enrollar. Si la enrollo como un tubo más pequeño, sigue comportándose prácticamente igual. En vez de estar midiendo la resistencia en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, pues lo que hacemos es medirla en esta espiral, en esta espiral, en esta espiral o en esta espiral, etcétera. Prácticamente es lo mismo. Pero si en vez de eso ahora ponemos el alambre, pero en forma de como si fuera un círculo, vamos a ver lo que sucede. Nuestra resistencia variable va a seguir siendo esta, que es como si fuera un alambre largo, pero ahora está doblado. Este es mi terminal 1 y este es mi terminal 2. Mi terminal 3, que es la variable o el cursor, la voy a poner aquí en el centro y ahora por medio de un fiel o un cursor que se puede mover, podemos convertir ahora una trayectoria angular o un desplazamiento angular a una variación de resistencia. En este, que es un potenciómetro rotacional, tengo entonces el mismo principio que teníamos de la resistencia variable, o incluso lo podemos ver así. Lo puedo ver como que fuera mi divisor de voltaje. Es decir, esta resistencia que tengo aquí es el pedazo de resistencia que tengo aquí. Este pedazo de resistencia que tengo acá es el pedazo de resistencia que tendría acá. Esta es la terminal 1, la terminal 2. Esta es mi terminal 1, la terminal 2. Y esta que es la variable es como si fuera el punto central que tengo en estas resistencias. Si lo pongo exactamente a la mitad, pues las dos resistencias valdrían lo mismo. Si la pongo en uno de los extremos, estaría variando el valor de la resistencia tal como lo vamos a ver ahorita. Nada más para que vean cómo son. Aquí tengo la terminal 1, la terminal 2 y la terminal 3 y esta perilla es la que me permite girarlo en uno o en otro sentido. Normalmente esta se les pone una perilla encima para que sea mucho más fácil de mover. Pero ¿qué es lo que está sucediendo por dentro? Por dentro vamos a ver que por ejemplo aquí tengo una que vale 100 ohms o si quieren le llamamos 100%. El 100% es el valor que yo voy a medir constante entre la terminal 1 y 2. Siempre va a valer ese valor. Pero ahora, el que está a la izquierda, lo que va a medir es el valor entre 1 y 3. Y el que está a la derecha va a medir el valor que está entre 3 y 2. Vamos a ver que cada una de ellas mide una parte de esta resistencia. Propiamente, ya habíamos visto que A puede tener una relación inversamente proporcional a B. Aquí yo voy a tener una resistencia A que no es inversa a B, sino que ahora la resistencia A con respecto a la resistencia B que tengo acá se les llama complemento. A más B son complementos y estas me dan igual a 1, o si quieren al 100%. Esto quiere decir que todo valor que yo tenga en A no lo tiene B. Todo valor que yo no tengo en A es porque lo tiene en B. La suma de este valor más este valor siempre me tiene que dar el 100% del valor de mi resistencia. Entonces aquí yo tengo angularmente mi cursor hasta la parte más baja posible. Esta vale 0 y la otra tiene el 100%. Si lo muevo 25% de la posición máxima que puede moverse,
voy a tener aquí 25% del valor de la resistencia y aquí el 75%. Si la pongo exactamente a la mitad, pues tendríamos 50% aquí, 50% acá. Si lo sigo desplazando, vamos a ver que el valor que hay aquí va a ir aumentando y el valor que está acá va a ir disminuyendo. Aquí lo tenemos, por ejemplo, que aquí tengo 80% u 80 ohms de esta resistencia y en el otro lado tendría solo 20. Siempre este más este me tiene que dar 1 o el 100%. Finalmente, si yo tengo el 95% de la resistencia aquí, entonces acá solamente tendré el 5%. Entonces, este es una especie de potenciómetro donde yo puedo aprovechar que tiene 3 terminales ahora, un tanto parecido a la resistencia variable, pero en la resistencia variable solamente uso 2. Ahora puedo utilizar 3 para no solamente generar una resistencia variable, sino incluso generar el complemento de esa resistencia variable. Vemos cómo entonces, si yo varío una resistencia y la mido entre la terminal 1 y 2, no cambia. Aquí arriba podemos observar que el valor permanece constante. Si estamos moviendo este cursor hacia arriba o hacia abajo, cambiando la proporción del valor que vale esa resistencia, entre 1 y 2 no va a cambiar su valor, siempre va a ser el mismo. Pero si medimos entre 1 y 3 o entre 3 y 1, estas mediciones que hagamos aquí sí van a variar. Siempre una va a tener complemento de la otra. Nuevamente estas dos sumadas me tienen que dar el valor de esta resistencia. En este caso la resistencia vale 10 kilos, 10,000, entonces siempre van a tener diferente valor. Cuando este esté al 50%, estas dos deben valer exactamente igual. Cuando esta valga, por ejemplo, 60%, en uno va a valer 40 y en otro va a valer 1, 4 y el otro 6. Entonces, eso me permite darle nuevamente, de acuerdo a la proporción del valor de resistencia que tengo aquí, tengo dos valores posibles. Uno que es el complemento del otro, que dependen proporcionalmente de la posición que yo le estoy dando a mi resistencia. Este sería su símbolo, su esquema, que ya vimos más o menos cómo es, un poquito cómo se ve este dispositivo. Una serie de otros más de cómo se verían. Quizás aquí lo más común para ustedes es que las han llegado a ver que tienen una perilla como esta. En otras ocasiones no solamente tienen las terminales de la resistencia variable, sino que también tienen interruptores. Por ejemplo, se usan en algunos aparatos para subir el volumen. Pero no solamente suben el volumen, sino que incluso llegando a un extremo ocupan un interruptor para apagar. Entonces la misma perilla enciende el aparato y puede incrementar el volumen. Se usan también para modificar el tono, el brillo, el contraste y algunas otras cosas más en los aparatos que queremos que ajustar. Pueden existir, como dijimos, ya sea lineales, rotacionales, pueden ser incluso de múltiples vueltas, es decir, este llega a tener hasta 10 vueltas que hay que darle para ajustar y modificar el valor, o pueden ser unos mucho más pequeñitos que se necesita un desarmador aquí para poderlos modificar. Estos se ocupan por lo regular dentro de los aparatos para no darle acceso directo al usuario, sino que solamente un servicio técnico los modifique. Entonces, por lo regular se encuentran adentro de los aparatos y requieren abrirlos. Pueden estar varios combinados, por eso aquí le llaman tándem, uno encima del otro, etcétera, etcétera. Aquí es la aplicación más sencilla que a lo mejor ustedes llegan a escuchar. Volumen que yo cuando lo giro hacia acá, se incrementa el volumen de un equipo. Aunque también pudiera ser que ustedes en sus casas tuvieran un aparato que se llama dimmer, que cuando giramos esta perilla, la intensidad de la luz aumenta. O también puede ser que en su refrigerador dijéramos que cuando giramos esta perilla, aunque no me gusta el concepto, incremente el frío. O puede ser un tostador que cuando yo modifico esta perilla, hago que se llegue a ser mucho más tostado el pan. Entonces, estas perillas son sumamente comunes y lo que hacen es modificar un valor de una resistencia, como vimos aquí, por ejemplo, para subir el volumen. En algunas ocasiones las acompañamos de una gráfica para denotar que el volumen está siendo ascendente o descendente. Lo tenemos con una mezcladora de varios canales. Por ejemplo, esta que tenemos aquí a la izquierda tiene un canal 1, un canal 2. Puede ser que aquí llega el sonido de una guitarra eléctrica y aquí llega el sonido de la voz de una cantante.
De acuerdo a cómo movamos estas resistencias variables, podemos incrementar o decrementar el volumen de la guitarra o podemos aumentar el volumen de la cantante. Y aquí este es el máster que lo que nos hace es aumentar el volumen de la combinación mezclada. Esta es una mezcladora de 2 canales que nos permite entonces aumentar o disminuir las intensidades de entrada. Lo que estamos haciendo simple y sencillamente es, por medio de una resistencia, variamos qué tanta amplitud queremos, como si fueran volúmenes independientes que se mezclan. Puede tener un montón de perillas o puede tener también controles deslizantes como este. Aquí podemos tener lo que sería la ganancia, pero también aquí tenemos algo que se llama un balance. Ahorita voy a regresar a lo que va a ser este balance y que es el control del balance de canal izquierdo y derecho. Sin embargo, aquí también quise agregar una imagen en la cual para que vean que esto se puede hacer un poco más complejo. Aquí tenemos una mezcladora ya de video, donde cada uno de estos botones también pueden mezclar videos. Pueden mezclar si quiero que la cámara 1 se vea, que la cámara 2, que se difumine una de ellas, que se aumente el audio de un micrófono, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las posibles. Ustedes han visto que hay un master switch en todas las televisoras y eso es el que decide qué cámara va, qué tanta amplitud tiene una, si quiero disminuir la luz en alguna de las partes del estudio, etcétera, etcétera. Entonces, todos son controles deslizantes donde por dentro lo único que tiene es una resistencia que varía. Bien. Esto es lo de que también ustedes pudieran observar actualmente, quizás ya no es tan común el observar que sean botones, sino que son simulaciones en el software. En su control de volumen, en algunas computadoras ustedes van a encontrar algo parecido a esto, donde nuevamente tengo aquí una especie de switch que se puede deslizar, es como si fuera un potenciómetro que me puede incrementar el volumen de algo, ya sea que incremente el volumen del micrófono, del CD o de lo que ustedes quieran. Como volumen general. Aunque actualmente el mezclador de volumen de Windows 10 es más o menos parecido a este. Tengo aquí una flechita que se puede mover hacia arriba y hacia abajo y me aumenta o disminuye el volumen. Pero anteriormente, el balance se refiere a lo siguiente. Puedo tener un canal izquierdo y puedo tener un canal derecho. Un audio se puede reproducir al 50% izquierdo y 50% derecho. Aquí, si se fijan, tengo el símbolo precisamente de un potenciómetro. Este potenciómetro, si se encuentra a la mitad, voy a mandar el 50% del audio a la izquierda y el 50% del audio a la derecha cuando está completamente balanceado. Normalmente se ocupa, por ejemplo, en los carros donde ustedes tienen izquierda y derecha. Pero a lo mejor tu abuelita te dice, ¿sabes qué? Es que yo voy aquí como copiloto, voy a la derecha, se escucha muy fuerte la música, bájale. Entonces, bueno, en vez de bajarle, voy a mandarle solamente el 20% al canal derecho y eso implica que el 80% se iría al canal izquierdo. Aunque puedo seguir subiendo y bajando los volúmenes en formas independientes, conservándose que el 80 y el 20% se va a seguir repartiendo. Entonces, esto también es otra de las aplicaciones que le damos a nuestro potenciómetro como un divisor de canales, izquierda-derecha, o en los carros también se ocupan que puedes mandar el audio al frente o lo puedes mandar atrás. ¿Sabes qué? Es que no se escucha nada de audio acá en los asientos de atrás. Bueno, en vez de subirle para que escuchen y que a ti te cause un poco de problema porque vas manejando, mandas la mayor cantidad de audio hacia atrás. Entonces, este balance me permite izquierda-derecha y en algunos carros también las bocinas de enfrente y la bocina de atrás. Si vemos una simulación aquí, veríamos cómo las bocinas están manejándose las dos al mismo tiempo. Luego el audio lo mandamos solamente a la derecha. Luego lo mandamos a la izquierda. Y finalmente mandamos el audio bajo a las dos. Y después empezamos a subir el volumen a ambas. Ambas se sube el volumen y ahora se escucharía más tanto en la izquierda como en la derecha. Nuevamente aquí está mandando solo a la derecha, solo a la izquierda o a las dos combinadas. Esto lo saqué de un video de YouTube que ustedes pueden escribir balance, checar bocinas y en su laptop pueden checar que su laptop esté funcionando en forma adecuada. Les van a poner alguna música en la cual primero se reproduce en el canal izquierdo. Ustedes van a escuchar que la bocina del lado izquierdo de su laptop se va a escuchar la música totalmente. O en el caso de auriculares, si tienen doble auricular, van a escuchar en el oído izquierdo la música. Luego se va a trasladar al derecho y con eso pueden estar checando que realmente esté trabajando en sonido estéreo su computadora o sus auriculares. Si recuerdan, cuando iban al cine, había unas películas que te decían que estaban en sistema Dolby Stereo, algunas que tenían 5.1 canales de audio, etcétera, etcétera. Entonces, tienen sonidos surround, tienen sonidos
de múltiples canales. A esto es a lo que se refiere. ¿Hasta aquí ninguna duda o pregunta? No, profe, todo bien. Dale, gracias. Todo bien, profe. Entonces, ya nada más para terminar. Una de las aplicaciones que vamos a ver el día de mañana en el laboratorio es algo parecido a esto, donde yo puedo tener un indicador de nivel, donde el nivel de agua puede depender y elevar un flotador. Si el nivel sube hasta acá, subiría mi flotador. Pero al subir ese flotador podemos aprovechar el brazo de palanca y hacer que se mueva dentro de una resistencia variable. Este valor de resistencia variable entonces dependerá del ángulo que tiene esta palanca, pero el ángulo que tiene esa palanca depende de en qué posición se encuentra el flotador. Y si el flotador sube porque el nivel de líquido aumentó, pues entonces eso lo puedo ver como una forma proporcional del valor de resistencia que tengo aquí. Y esto es precisamente lo que se usa en sus tanques de gasolina. Adentro del tanque de gasolina tengo un flotador que cuando la gasolina está baja, el flotador está hasta abajo y esto me manda a indicar que tengo poca gasolina. Si lleno el tanque de gasolina y este flotador aumenta su ángulo porque el nivel de gasolina aumentó, pues entonces ahora mi nivel de resistencia se modifica, me manda un voltaje mucho más alto y eso en mi indicador de mi panel de instrumento me indica que tengo mucha más gasolina. Esto es más o menos el principio que tenemos en el flotador de nuestro tanque de gasolina. El día de mañana vamos a ver unas características que tiene pues unas características nada más de este sistema. Es decir, si este sistema está diseñado para que ustedes midan la gasolina, pero en forma horizontal el vehículo. Puede ser que sea errático si ustedes lo quieren medir en una colina que va hacia arriba o que va hacia abajo. Puede ser que les engañe y les diga que tienen mucha gasolina cuando realmente casi no tienes. O puede que te diga que ya casi se te acaba, aunque casi lo acabas de llenar. Entonces vamos a ver que este sistema tiene algunas pequeñas alteraciones si no lo utilizamos en forma perfectamente horizontal, pero eso lo vemos el día de mañana en laboratorio. Otra aplicación que también tenemos es que esta resistencia, recuerden que si yo la alargo, se modifica su valor de resistencia. Esto es, si la doblo, modifico su longitud. Al modificar su longitud, se modifica su valor de resistencia. Estas tiras o flexores que utilizan algunas personas, por ejemplo, se las han colocado a guantes. Y estos guantes nos permiten que cuando se doblen los dedos, se puede hacer un análisis de qué tanto doblaste ese dedo. Aquí tenemos la falange, falangina y falangeta, que son nuestros dedos que se doblan y conforme se van doblando, estiran más o estiran menos a esta pieza. Entonces hay algunas personas que han diseñado este tipo de guante para ver qué tanto se están moviendo los dedos. También y por último, tenemos que hace mucho tiempo las pantallas touch screens se manejaban en forma de resistencia. Ustedes le colocaban el dedo y se medía entonces qué tanta resistencia había de aquí a aquí y qué tanta resistencia había de aquí a aquí, comparada también con la resistencia que hay de aquí a aquí y la resistencia que hay de aquí a aquí. Con esos valores de resistencia se podía calcular la posición que tenía tu dedo en la pantalla y eso se utilizaba ya sea para definir un clic en una imagen que estaba ahí, para desplazar el cursor, etc. Entonces, esta resistencia, llamémosle transparente, se basaba en que tu dedo la tocaba y modificaba el valor de la resistencia. Si lo hacías en otro punto, pones tu dedo en otro punto, pues entonces los valores de resistencia se modificaban, las proporciones de resistencia se modifican porque las longitudes se modificaron y entonces se podía saber en qué punto estabas ahora tocando con tu dedo. No solamente en las pantallas, también se utilizó en lo que fueron los touchpad de tus computadoras. También lo mismo, tu dedo aplicaba una cierta presión, se podía saber en qué distancia lo habías hecho. Si pones tu dedo más para acá, pues entonces quiere decir que la distancia era más corta y se podía determinar entonces el sistema XY de en dónde habías presionado. Así fue como los principios de los touchpad se utilizaron en algunas laptops o sobre todo se utilizaron en lo que se conocían como asistentes personales, los PDAs, que incluso con un lapicito tú escribías en esa pantalla. No lo podías utilizar tu dedo, tenía que ser un lapicito especial. Entonces, esto es un poco acerca de lo que tenemos con respecto a lo que serían resistencias variables, cómo las podemos aplicar, dónde las podemos utilizar y que en algunas ocasiones esperemos les sean útiles para sus proyectos. El día de mañana en laboratorio vemos algunas otras aplicaciones prácticas reales, confirmando o simple y sencillamente para que ustedes observen qué otras aplicaciones le podemos dar a algo tan sencillo como unos interruptores y una resistencia variable, pero que esto le puede dar inteligencia a nuestros procesos industriales.
¿Alguna pregunta, duda o comentario?